muchos me dicen esto de, ay, ya pasó la hora para aprender inglés, ya es tarde, ya estoy muy grande. O también otra cosa muy típica que dicen es, solamente se puede aprender otro idioma cuando uno es niño. Si uno no aprende de niño, después no va a poder aprender bien. Y la verdad que todo eso es un mito, ¿sí? Son concepciones que vamos creando a lo largo de nuestras vidas en nuestra mente como para crear este tipo de obstáculos, ¿no es cierto?, que no nos permiten avanzar. La realidad, sí, para que todos nos quedemos tranquilos y para que ustedes también como puedan bajar el nivel de ansiedad, ¿no es cierto?, que principalmente los adultos tenemos, es que todos podemos aprender otro idioma. Si nosotros hablamos español, podemos tranquilamente hablar cualquier otro idioma porque la parte de nuestro cerebro encargada de aprender un idioma es la misma tanto para nuestra lengua materna como para una lengua extranjera. Entonces, si nosotros no tenemos ningún problema cognitivo, si no tenemos ninguna discapacidad que no nos permita hablar, por ejemplo, en español, y hablamos español correctamente, vamos a poder también aprender a hablar cualquier otro idioma, ¿sí? Independientemente de la edad. Cuando hablamos de la edad y muchos dicen, ay, porque los niños aprenden más rápido. En realidad, lo que pasa es que los niños no tienen preconceptos, ¿sí? Y no tienen no tienen vergüenza, ¿sí? Tanta vergüenza de equivocarse como tenemos los adultos, ¿sí? Porque yo entiendo muchísimo ese sentimiento de decir, ay, no me animo a hablar porque no me quiero equivocar para no pasar vergüenza, ¿sí? Entonces, los adultos creamos en nuestra mente más obstáculos, ¿sí? Porque obviamente, ya tenemos más experiencia de vida, situaciones que hemos pasado que por ahí no fueron buenas, por ahí alguna situación en que hayan querido hablar en inglés y no les haya salido y alguien se haya reído de ustedes o en fin, hayan pasado vergüenza o alguna situación así más vergonzosa. Y esas cosas van haciendo con que nos vayamos retrayendo y vayamos como creando estos obstáculos en nuestra propia mente, ¿sí? Que son estas creencias limitantes, ¿no es cierto?, que vamos creando, que inclusive vamos a hablar bastante sobre eso también en el workshop del inglés real. Pero lo importante para que sepan es que no existe una edad para aprender inglés. Tranquilamente se puede aprender de adulto sin ningún problema. Sí, pensemos siempre también en esto de los niños, por ejemplo. En un curso de inglés tradicional, un curso para niños generalmente dura 6, 10 años. Son mucho más largos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el curso para niños, por más de que empiecen desde niños, el avance, ¿no es cierto?, en los contenidos es un poco más lento, porque es todo más lúdico, es más basado en vocabulario, ¿no es cierto? Entonces, lleva más tiempo. Sí, también. Ellos pueden tener quizás más facilidad a la hora de, por ejemplo, pronunciar. ¿Por qué? Porque no se hacen tantas preguntas, ¿sí? Porque simplemente repiten lo que escuchan. De la misma forma que ellos aprendieron también a hablar español cuando eran niños. Empiezan repitiendo. Y así tenemos que pensar el proceso natural de aprender un idioma, ¿sí? Así como sucede cuando somos niños, también va a suceder cuando somos adultos y tenemos que aceptar ese proceso y no crear en nuestra mente como expectativas completamente irreales, ¿no es cierto?, de que vamos a aprender rápido, de que voy a salir hablando inglés así rapidísimo en una clase, en un mes, en 2 meses, de que no me va a costar nada. No. ¿Sí? Es un proceso. Cuando nosotros somos niños, pasamos un tiempo de nuestra vida, desde que nacemos, escuchando, absorbiendo todo lo que está a nuestro alrededor, escuchando a nuestros padres o a las personas que nos cuidan, hablando, ¿sí? Y obviamente sabemos que ese mismo niño, si nace en un país o con una familia que habla español, va a aprender a hablar español. Pero ese mismo niño, si lo trasladamos a otro país donde hable, por ejemplo, alemán, va a aprender alemán, ¿sí? Porque el cerebro tiene la capacidad, no existe esa diferencia entre, español va a poder aprender, pero si nace en Alemania y su familia habla alemán, no va a poder hablar. No, eso no sucede, ¿sí? Entonces, es cuestión de el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, pasamos ese tiempo escuchando, absorbiendo todo lo que está a nuestro alrededor y luego empezamos a repetir, ¿no es cierto? Los niños van repitiendo sílabas, palabras, muchas veces se equivocan, ¿sí? Y no les sale la palabra de la misma forma que un adulto lo dice, luego van armando frases, ¿sí?
Y luego, cuando tienen 5, 6, 7 años, que empieza el proceso de lectura y escritura y el estudio realmente de la lengua, ¿no es cierto? Cuando aprenden las reglas, aprenden a escribir y demás. Pero antes de eso, ellos ya pasaron un gran tiempo pudiendo comunicarse sin necesitar leer y escribir, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que como respetar ese proceso natural de aprendizaje, ¿no es cierto? Y enfocarnos principalmente en lo que tiene que ver con escuchar mucho, ¿sí? Para poder también hablar, ¿no es cierto? Porque son dos habilidades que se conectan. La escucha con el habla están conectadas. Mientras yo más escucho, más después voy a poder producir. Y lo mismo que la lectura y la escritura. Mientras yo más leo, una persona que lee mucho, generalmente su escritura va a ser mejor. ¿Por qué? Porque de tanto leer diferentes estilos, formas, ¿no es cierto?, de escritura de otras personas, luego va a poder utilizar esas cosas en su propia escritura, ¿sí? Entonces, mientras más leemos, tenemos más herramientas para poder escribir y mientras más escuchamos, tenemos más herramientas para poder hablar, ¿sí? Entonces, es importante respetar ese proceso, ¿no es cierto?, natural de aprendizaje, ¿sí? Y entender que no existe una edad para aprender, ¿sí? El problema es la expectativa que nosotros creamos, porque nosotros pasamos, si vemos un niño aprendiendo inglés, por ejemplo, no tenemos apuro, ¿no? Como no hay una prisa para que ese niño aprenda. Entonces, va a pasar toda su infancia estudiando inglés, aprendiendo. Bueno, hoy en día hay muchas escuelas bilingües, ¿no es cierto? Que gracias a la inmersión, ¿no es cierto?, de estar constantemente escuchando inglés, acelera ese proceso, pero un niño que no vaya a una escuela bilingüe, vaya a una escuela normal y demás, va a pasar toda su infancia y adolescencia estudiando inglés y nos parece normal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el adulto? Tenemos la cuestión del tiempo, de las obligaciones. Entonces, no podemos esperar todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya creamos, por ejemplo, tengo una entrevista de trabajo y necesito aprender inglés en 2 meses. Bueno, eso ya crea completamente un obstáculo, ¿sí? No es que yo no sea capaz de aprender inglés, es que es imposible aprender un idioma en 2 meses, ¿sí? O es imposible aprender un idioma en 6 meses, ¿sí? Porque lleva tiempo. Entonces, no es culpa de mi cerebro que no tiene la capacidad de aprender porque ya soy grande, ¿sí? Sino de la expectativa que yo pongo en ese aprendizaje. De un niño no esperaríamos que en 2 meses o en 6 meses saliera hablando otro idioma. Entonces, ¿por qué lo tenemos que esperar de nosotros adultos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ansiedad, las frustraciones, la necesidad, las oportunidades que van surgiendo nos hacen tener esa urgencia, ¿no es cierto? Pero tenemos que parar y realmente observar, ¿no es cierto?, de una forma más objetiva eso y decir, bueno, a ver, ¿es posible esto? Yo esperaría esto también de un niño que aprenda a hablar otro idioma así tan rápido. Yo esperaría que funcione de esta forma, o sea, aprender a tocar la guitarra. ¿Esperaría poder aprender a tocar la guitarra en 2 meses perfectamente? No, lleva mucho tiempo y mucha práctica, ¿sí? O es lo mismo ir al gimnasio. Ay, yo espero en 2 meses, no sé, por ejemplo, yo que soy súper flaca, no sé, ganar un montón de músculos, obviamente yendo al gimnasio sin tomar nada que fuera así para ayudar, ¿no? Pero no, porque no va a suceder, ¿sí? Porque en 2 meses es algo completamente ilógico de esperar un resultado como eso, una persona que necesita adelgazar. Y supónganse que necesita adelgazar 20 kilos. ¿Va a poder adelgazar 20 kilos en 2 meses? No, no, al menos de forma saludable y de una forma que puede después sustentarse, ¿no es cierto? Mantenerse en el tiempo. Entonces, tenemos que colocarnos de esa forma también con esa visión objetiva para no caer primero en trampas de decir, podés aprender inglés rápido, ¿sí? Y segundo, para no frustrarnos, porque después pensamos que la culpa es nuestra, porque que no tenemos la habilidad para hacerlo, que no tenemos la capacidad para hacerlo, que algo funciona mal en mi cabeza que no puedo aprender. Y no, la culpa no es de nuestro cerebro, la culpa es de nuestras expectativas, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a mirar al inglés de otra forma y también pensar que alcanzar la fluidez no es decir, ah, bueno, listo, ya está. Llego a hablar con fluidez, terminó mi proceso de aprendizaje del inglés. No, que yo me pueda comunicar en inglés en diferentes situaciones, ¿sí? Pueda mantener conversaciones y demás, no quiere decir que nunca voy a terminar, que nunca voy a seguir aprendiendo, porque uno siempre aprende. Yo hablo inglés
con fluidez, nivel avanzado, perfecto, soy profesora, pero siempre sigo aprendiendo nuevas palabras, nuevas expresiones que van surgiendo, porque un idioma va también como creciendo y evolucionando junto con la cultura, junto con las diferentes épocas, ¿no es cierto? Entonces siempre van surgiendo palabras nuevas, frases nuevas, inclusive en español también, ¿sí? Hay frases que usan los adolescentes que yo miro ahora y digo, ¿qué están queriendo decir? Porque no conozco esas frases. Entonces, es importante también entender que en inglés funciona de la misma forma y que es un aprendizaje para toda la vida porque es algo que vamos a llevar para siempre con nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que aprender también a disfrutar de ese camino y no solamente a pensar en el punto final. Ah, sí, me imagino hablando en inglés, pero no como un punto final, ¿sí? Sino como algo que siempre va a ser parte de mi vida y siempre van a surgir cosas nuevas, porque es diferente, por ejemplo, si nunca, no sé, agarro una receta en inglés, por ejemplo, no es mi área, no cocino, no hago nada, y de repente voy a agarrar una receta en inglés, va a haber palabras que no voy a conocer, ¿sí? O si yo no trabajo en algún área específica, por ejemplo, no sé, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica y demás, va a haber cosas que no voy a saber y que voy a poder aprender. Entonces depende mucho del área, de los intereses de cada uno, pero siempre va a haber cosas nuevas para aprender. Y para mí eso es genial y es como la gran motivación, porque si fuera un idioma fuera algo así completamente cerrado, decimos, bueno, todo esto tenés que aprender así y ya está, se terminó acá, es muy aburrido, ¿sí? Lo bueno es siempre descubrir cosas nuevas, palabras nuevas, frases nuevas, mirar una película y decir, ay, esa frase nunca la escuché, ¿qué quiso decir? Bueno, voy, lo busco y aprendo algo nuevo, ¿no es cierto? Y para mí eso me motiva muchísimo a seguir estando en contacto con el inglés todos los días, leyendo, mirando cosas nuevas, videos, y demás, ¿no es cierto? Y siempre que aparece algo nuevo digo, ay, qué genial, hoy aprendí algo nuevo. Y no digo, ay, no, una palabra que no conozco, qué mal. No, es todo como nosotros lo encaramos, ¿sí? Yo cuando aparece alguna palabra que no conozco, alguna expresión nueva, digo, qué bueno, tengo algo más para incorporar a mi inglés, ¿sí? Entonces, también depende mucho de nuestra actitud, ¿no es cierto? Así que principalmente eso quería traer en esta clase y mostrarles también ahora con la actividad práctica que vamos a hacer, que para que vean que somos adultos, yo calculo que sí, a todos los que estamos acá, que no hay ningún niño, y si hay, no hay ningún problema, que podemos aprender inglés, sí, inclusive en una clase cortita como la de hoy, vamos a mirar un pequeño diálogo de la película de Pinocho, ya que estamos haciendo el desafío de Pinocho, ¿sí? Y voy a poner el video y quiero que después me cuenten aquí en los comentarios. Para los que ya participan de mis clases saben cómo funciona la estrategia, pero quiero que me cuenten cuánto pueden entender del diálogo, ¿sí? Después lo vamos a analizar y vamos a ver, ¿sí? Pero quédense hasta el final porque es una estrategia que tiene pasos, ¿sí? Y para poder ver el resultado de cuánto puedo mejorar mi comprensión auditiva y demás, necesito estar hasta el final y seguir todos los pasos, ¿sí? Entonces, pongo el video, lo miran, presten atención, no importa si no pueden entender nada o si pueden entender 10%, 20%, 50%, no hay problema, ¿sí? Y luego vemos y hacemos el análisis, ¿ok? Let's go. Let me handle this. Here he comes. Ah, yes, Kitty. As I was saying to the Duchess only yesterday. Oh, how clumsy of me. Oh, my. Oh, I'm terribly sorry. Oh, I do hope you're not injured. I'm all right. Oh, splendid. Well. Quite a scholar, I see. Look, Kitty, a man of letters. Here's your book. I'm going to school. School. Ah, yes. Then you haven't heard of the easy road to success. No? I'm speaking, my boy, of the theater. Here's your apple. Ok, esta es una escena, ¿sí? De la película. Si ya vieron la película, pueden saber de qué se trata y qué están hablando, pero no hay ningún problema. La idea es poder entender qué están diciendo en inglés, ¿sí? Estos personajes. Ok, así que vamos a ver ahora
hacer el análisis, ¿sí? Hello, hello a todos los que se van sumando. Como siempre digo, no importa que sea dibujo animado, ¿sí? Porque detrás del dibujo animado hay actores que son personas reales, ¿no es cierto? Y que hablan y se comunican de una forma natural como lo harían en el día a día. ¿Sí? Entonces, tanto dibujo animado, películas, series, canciones, videos de YouTube, videos que hagan, por ejemplo, en las redes sociales, personas que sean nativas o no necesariamente que sean nativos, pero también que sean personas que hablen inglés, ¿no es cierto? Así que vamos a ver ahora. Bien, ahí pusieron 30%, 1%. No entendí nada, dice Grace. Buenísimo, yo los desafío a quedarse aquí hasta el final de esta clase, ¿ok? Bien. Vamos entonces al análisis. Tenemos 3 personajes que aparecen en el video, sí, el zorro, el gato y Pinocho, pero 2 que hablan. El zorro que habla, ¿no es cierto? Mucho, y Pinocho que dice algunas cositas, ¿ok? Entonces, el zorro es azul, yo lo puse aquí en azul, y a Pinocho lo puse de verde para que podamos distinguir las líneas, ¿sí? Bien, entonces el zorro empieza diciendo... Let me handle this. Here he comes. Let me handle this. Here he comes. ¿Sí? Dice, déjame o permíteme manejar esto, ¿no? Como en el sentido de la situación. Handle, ¿sí? Viene de hand, de la mano, o como de que alguien se va a encargar de la situación, ¿sí? Entonces puede ser, permíteme manejar esto, permíteme encargarme de esto, ¿sí? Eso quiere decir handle, ¿sí? Y let es cuando decimos permitir. ¿Sí? Bien. Y entonces él dice, here he comes. Ahí viene, ¿sí? Ahí viene Pinocho, ¿sí? Por eso él usa he para referirse a él, ¿sí? Here he comes. Ahí viene Pinocho. Entonces, el zorro se hace como el que está hablando con el gato, ¿sí? Y le dice, yes, Giddy. Giddy es el nombre del gato, ¿sí? As I was saying to the Duchess only yesterday, ¿sí? Le dice, sí, Giddy. As I was saying, ¿sí? Como le decía, ¿no es cierto? A la duquesa, o como le estaba diciendo a la duquesa, the Duchess, ¿sí? Duchess es duquesa. Ayer, ¿sí? Entonces aquí podemos decir como le decía o como le estaba diciendo, ¿sí? A la duquesa ayer. Se pone a hablar de cualquier cosa porque la idea es que luego le pone el bastón, ¿no es cierto? Para que Pinocho se caiga, ¿sí? Entonces ahí está inventando cualquier cosa, ¿sí? Yes, Kitty. As I was saying to the Duchess only yesterday. Y ahí le pone el bastón. Pinocho se cae, ¿sí? Y le dice, how clumsy of me. My. I'm terribly sorry, ¿sí? Esto de how clumsy quiere decir qué torpe, ¿sí? Clumsy es torpe, ¿sí? Entonces cuando uno dice en inglés how clumsy of me, es como qué torpe soy, ¿sí? Yo le podría decir a alguien, por ejemplo, oh, how romantic of you, ¿sí? Imagínense, mi marido llega con flores, ¿no es cierto? Entonces yo digo, oh, how romantic of you, como qué romántico de tu parte, ¿sí? Qué romántico eres, ¿sí? Entonces, podemos cambiar el clumsy por algún otro característica, ¿sí? Yo puedo decir, how sweet of you, también que es muy común en inglés. Alguien me da un regalo, ¿no es cierto? Y le podemos decir, how sweet of you, ¿sí? Como qué dulce de tu parte, qué lindo de tu parte, ¿ya? Entonces usamos esa expresión, ¿sí? A ver, lo voy a poner acá. Right. Podemos usar esa expresión de diferentes formas, como yo siempre digo. No nos quedemos solamente con los ejemplos que vemos aquí en la clase, sino que intentemos pensar cómo podemos trasladar esa frase o esa estructura a otros ejemplos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, podemos decir, how sweet of you, ¿sí? Como qué dulce de tu parte. How romantic of you, si le estoy diciendo a alguien. Obviamente que aquí you lo puedo cambiar por otra persona, ¿sí? Yo puedo decir, how sweet of her, si fuera una mujer. Ay, qué dulce de su parte, como qué lindo. Sí, yo digo, ay, no sé, alguien me dice, mira, mi mamá te mandó un pedazo de torta que hizo. Y yo digo, how sweet of her. Qué dulce, qué lindo de su parte. ¿Yes? Entonces, podemos usar, ven, la misma expresión en otros contextos. En este caso, él usa clumsy para decir que torpe soy, como queriendo disculparse, ¿sí? Y luego él dice, my. Ese my es como nada, como eso, decir como nada, ¿sí? No tiene ningún sentido, ningún significado, así como si fuera que él lo empieza como a... lo levanta del piso y lo empieza a acomodar, ¿no es cierto? Arreglarle la ropa, el sombrero, ¿sí? Entonces, él dice, how clumsy of me.
Bueno, sí, hace como un ruido así, no tiene ningún sentido. Y le dice, I'm terribly sorry. Sí, I'm terribly sorry, lo lamento muchísimo, le pide disculpas, ¿sí? Entonces, de la misma forma que decimos I'm terribly sorry, si yo me quiero disculpar con alguien, puedo decir I'm so sorry. También, como lo siento tanto, ¿sí? Yo lo lamento tanto, ¿sí? Entonces, I'm terribly sorry, I'm so sorry, I'm very sorry, ¿sí? Lo siento mucho, ¿ok? Entonces, ven que podemos transformar la misma frase en otras, ¿sí? Como siempre digo, la importancia de ampliar nuestro vocabulario para no quedarnos siempre con una sola forma de decir algo, ¿sí? Sino ampliarlo para tener más recursos a la hora de hablar y también para poder mejorar nuestra comprensión. Porque si yo, por ejemplo, sé que I'm sorry quiere decir lo siento o lo lamento y escucho I'm terribly sorry, sí, yo ya lo escuché, ya sé que puedo usarlo, lo siento muchísimo. Y además voy a poder entender mejor lo que estoy escuchando. Lo mismo que how clumsy of me. Si después yo escucho a alguien, una película o lo que sea, diciendo how sweet of you, voy a acordarme de esa estructura y voy a entender lo que significa. ¿Sí? Entonces, ampliar el vocabulario, aprender nuevas formas de decir algo, no solo nos ayuda a hablar mejor para tener más cosas para decir, sino también a entender mejor cuando escuchamos. ¿Yes? Ok, entonces, how clumsy of me, I'm terribly sorry. Luego, entonces, el zorro le dice, I do hope you are not injured. I do hope you are not injured, ¿sí? Ese do ahí me está enfatizando, ¿sí? Es como si él dijera, realmente espero, ¿sí? Que no estés herido. Injured. Injured es herido, ¿sí? Entonces, realmente espero que no estés herido. Ese do me enfatiza, sí, el hecho de esperar, ¿sí? Cuando hope es cuando esperamos que algo suceda, ¿sí? Si yo digo I do hope, es como si dijera I really hope, ¿sí? Realmente espero que no estés herido, ¿sí? Haciéndose como el que está preocupado, ¿no es cierto? Y Pinocho le dice I'm alright, ¿sí? I'm alright es estoy bien. I'm alright, I'm okay, ¿sí? Fíjense que podemos de nuevo tener varias formas de decir eso, ¿ok? Entonces yo puedo decir I'm alright, I'm okay, I'm fine, I'm good, ¿sí? Que es lo mismo, estoy bien, ¿ok? I'm alright, estoy bien, I'm okay, I'm fine, I'm good. También. Y entonces el zorro le dice splendid. Splendid es espléndido, ¿sí? Fíjense que todas las palabras que comienzan en inglés con S, ¿sí? Que no tenemos nosotros en español, tenemos que tener cuidado a la hora de pronunciarlas, porque tenemos que pronunciar con el sonido de la S, ese splendid, splendid, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendemos a agregar como una E para decir splendid, splendid. Splendid. Y no es de esa forma, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que practicar a la hora de pronunciar porque en español nosotros no tenemos palabras que comiencen con S y después con consonante de esta forma, ¿no es cierto? De splendid, ¿sí? En nuestro caso decimos espléndido, ¿sí? Entonces, tenemos que practicar ese splendid, splendid, star, ¿sí? Otra palabra, estrella, ¿sí? Entonces vamos practicando para no agregarle esa E adelante, ¿ves? Entonces, repitiendo, I do hope you are not injured. I'm alright, splendid. Luego entonces, el zorro le agarra el libro que Pinocho llevaba y la manzana que estaba llevando también, ¿sí? Y dice, well, quite a scholar, I see, ¿sí? Esto de well, sí, él agarra el libro y primero que lo agarra al revés, o sea, cero, no entiende nada de libros, y lo agarra al revés, ¿no es cierto? Y dice, well, quite a scholar, I see, ¿sí? Porque ve el libro, ¿no es cierto?, de la escuela. Entonces le dice, bien, todo un erudito, scholar, es un erudito, ¿sí? Una persona que estudia, ¿no es cierto?, que está en el ámbito académico, ¿sí? Entonces, por lo que veo, dice, todo un erudito por lo que veo, I see. Cuando decimos quite, ¿sí? Quite a scholar, estamos usando quite para decir esto de bastante, como si fuera bastante estudioso por lo que veo, podríamos traducirlo también de otra forma, ¿sí? Quite a scholar, bastante estudioso por lo que veo, o todo un erudito por lo que veo, ¿yes? Como riéndose, porque obviamente que el zorro y el gato no tienen nada que ver con la escuela, ¿no? Entonces le muestra al gato el libro y le dice, look, Giddy, a man of letters. Sí, le dice, mira, Giddy. Giddy de vuelta el nombre del gato.
¿sí? A man of letters, ¿sí? Un hombre de letras refiriéndose a el libro, ¿no es cierto? A man of letters, ¿sí? Un hombre de letras. Y le devuelve el libro a Pinocho, ¿sí? Y le devuelve el libro y le dice, here's your book, ¿sí? Cuando nosotros usamos la expresión here is, es cuando estamos entregando algo, ¿sí? Entonces ahí él le dice, here's your book, y le entrega el libro, ¿sí? Como, aquí está tu libro, o aquí tienes tu libro, here's your book, ¿sí? Y se lo da, ¿ok? Yo le puedo decir, imagínense, le pedí prestado una lapicera a una amiga y luego voy y le digo, hey, here's your pen, ¿sí? Como, aquí está tu lapicera, here's your pen, y se la devuelvo, ¿sí? Entonces siempre que entregamos algo, se usa here is, here's your book, here's your pen, en fin, lo que sea que estemos entregando, ¿yes? Y Pinocho le dice, I'm going to school, ¿sí? Todo emocionado, ¿yes? Voy a la escuela, ¿sí? O estoy yendo a la escuela, ¿sí? En realidad, él está camino a la escuela, ¿cierto? Entonces, estoy yendo a la escuela, I'm going to school. Y el zorro le dice, school, yes. Escuela, le dice, sí. Then, you haven't heard of the easy road to success. ¿Sí? Le dice, entonces, no has oído hablar, esto de you haven't heard, ¿sí? No has oído, no has escuchado, ¿no es cierto? Sobre el camino fácil hacia el éxito. Yes, the easy road, ¿sí? The easy road es el camino fácil, ¿sí? Hacia el éxito. Success. Fíjense cómo se pronuncia success. Success. Como si tuviera una X. Yes. Entonces, school. Oh, yes. Then you haven't heard of the easy road to success. ¿Sí? Entonces no has oído hablar del camino fácil hacia el éxito. Y Pinocho le dice, ¿sí? Como, no. Entonces el zorro le vuelve a decir, no, I'm speaking, my boy, of the theater. ¿Sí? Se cubre así con una capa. Dice, no, estoy hablando o te hablo, ¿sí? Aquí podemos poner estoy hablando. Muchacho, cuando decimos my boy, ¿sí? Para decir muchacho, del teatro. Yes, I'm speaking, my boy, of the theater. Y al final le dice, here's your apple. Y le devuelve la manzana, solo que le devuelve solamente el cabito de la manzana porque ya se la comió toda. Yes. Entonces, vamos a repasar todo el diálogo juntos. ¿Okay? De vuelta, pueden escucharme y repetir en voz alta, ¿sí? Es una estrategia que se llama shadowing, ¿ok? Para practicar la pronunciación, ¿sí? Que es súper efectiva. Y recuerden siempre hacerlo en voz alta, como siempre digo, para entrenar los músculos que tenemos en nuestra boca, la lengua, porque necesitan acostumbrarse a hablar en inglés, ¿sí? Porque están acostumbrados a hablar en español durante toda nuestra vida. Y en inglés tenemos sonidos que son diferentes, formas de gesticular que son diferentes. Entonces, como en el gimnasio, también que entrenamos nuestros músculos, necesitamos entrenar los músculos de la boca, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos hablar en voz alta. Y también porque hablando en voz alta nos podemos escuchar. Entonces, nuestro cerebro entiende que el inglés es parte de nuestra vida, ¿sí? Si nos escucha hablar en inglés, lo toma como algo más natural, ¿ok? Bien, entonces yo voy leyendo frase por frase, ustedes repiten. Let me handle this. Here he comes. Yes, Giddy, as I was saying to the Duchess only yesterday. Okay. How clumsy of me. My. I'm terribly sorry. Okay. I do hope you are not injured. I'm all right. Splendid. Okay. Well, quite a scholar, I see. Look, Giddy, a man of letters. Here's your book. I'm going to school. Right? School. Yeah. Then you haven't heard of the easy road to success. Y por último, no, I'm speaking, my boy, of the theater. Here's your apple. Ok, bien. Ahora entonces que ya entendimos, analizamos el diálogo, si vimos de qué se trata y demás, yo voy a poner nuevamente el video, sí, para que puedan escuchar otra vez, ok, y me dicen ahora cuánto pudieron entender. Let's go. Let me handle this. Here he comes. Yes, Kitty. As I was saying to the Duchess only yesterday. Oh, how clumsy of me. Oh, my. Oh, I'm terribly sorry. Oh, I do hope you're not injured. I'm all right. Oh, splendid. Well. Quite a scholar, I see. Look, Kitty, a man of letters. Here's your book. I'm going to school. School. Yes. Then you haven't heard of the easy road to success. No? I'm speaking, my boy, of the theater. Here's your apple.
Ah, ok, bien. Ahí Erika puso 95%. Ah, muy bien, ok. Ah, ya está bien. Me asusté, pensé que se había cortado el audio. Ok, buenísimo, mucho mejor, dice Constanza. Ok, very good, 95%, dice Erika. Genial, ok. Bueno, ven entonces, esto es una pequeña clase mínima con un pequeño diálogo, pero que nos demuestra que sí podemos aprender y que no tiene que ver con nuestra edad, ¿sí? Antes dice, Axel dice, yo entendí como 30 a la primera y 80 después, o quizás un 90%. Perfecto, ¿sí? Ustedes, Antonio dice, mucho mejor, casi completo. Buenísimo, ¿sí? Entonces, ustedes me van a decir, ah, bueno, pero hicimos el análisis, leímos el diálogo, eso ayuda. Sí, ayuda, obvio, pero es una estrategia para ir entrenando nuestro oído y de a poco ir mejorando hasta que después no necesitemos más leer. Es como poner una película, obviamente, primero con subtítulos en español, después que vamos aprendiendo más inglés, le pasamos los subtítulos al inglés y ya después, cuando ya hablamos fluido, ya tenemos una muy buena base de inglés, ya podemos entender, podemos sacarle los subtítulos en inglés y simplemente escuchar. Entonces, es todo un proceso, ¿sí? Pero lo que yo les quiero demostrar con esto es que sí, en una actividad de 20 minutos, 15 minutos, ya podemos ver un avance. Eso nos demuestra que no tenemos nada de malo ni de equivocado con nuestro cerebro, que sí tenemos la capacidad de aprender inglés y yo quiero que se vayan de esta clase con eso, ¿sí? Con la sensación y con la seguridad de que sí pueden aprender inglés independientemente de la edad que tengan, que eso de la edad, de que ya está viejo, ya es tarde, ya esto, no existe, ¿sí? Lo que tenemos que cambiar es nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestra visión de cómo vemos al inglés, de cómo vemos al aprendizaje, y practicar y tener constancia y colocar el inglés en nuestro día a día, ¿sí? Para hacerlo algo natural, ¿ok? Bien, María Susana dice, cambió mucho, es genial, buenísimo, muy buena la clase. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, nos vemos entonces, que tengan un hermoso fin de semana. I see you on Monday. Good night, everyone. Buenas noches para todos. Bye, bye.